Bien, pues bueno, gestión del talento y gestión del cambio son dos cosas que creo que tristemente no priorizamos con frecuencia cuando estamos escalando proyectos, ¿no? Em, y creo que esto tiene mucho que ver con que en general se deja a la persona para lo último, ¿no? Primero es negocio, primero son métricas, primero son, parece que hay como muchas prioridades, conseguir clientes, fidelizarlos, por supuesto, son todas cosas muy importantes, pero por lo general dejamos ese legacy o esa deuda humana, así como tenemos deuda técnica, si hay algún programador aquí en la sala o alguien con conocimientos de programación sabrá que esta frase de deuda técnica se le atribuye a eso que dejaste, que no está del todo limpio, pero que lo dejaste como en un armario para un día que tenga tiempo, ya me pongo a organizar esto, ¿no? Por ahora lo que hice funciona. Esa es la deuda técnica, ¿no? Esas cosas que sabes que tienes que arreglar, pero que no las estás priorizando. Pues en talento y en gestión del cambio creo que muchas veces actuamos de esa manera, ¿no? Dejamos mucho para después de, bueno, eh, hice esto mal, pero ya luego lo resolveré, ya luego le iré dando una vuelta. Y creo que eso es un poco lo que hace que se nos acumule deuda humana. Entonces, de lo que quería hablar hoy, lo que les quería compartir era un poco este tema crítico, poco discutido, con el impacto altísimo que tiene para nuestras empresas, sean startups, scale-ups o grandes corporaciones, que es cómo gestionamos los cambios, ¿no? Cómo de alguna manera y los cambios que afectan a las personas, que te diría que son prácticamente todos, ¿no? Pero bueno, es verdad que hay cambios que afectan más a clientes o que tienen un impacto reducido en personas, pero ¿cómo gestionamos sobre todo los cambios en nuestro proyecto o en nuestros procesos o en nuestra forma de trabajar que afectan a las personas? Y en el entorno startup creo que esto es particularmente crítico, aunque como digo es importante en todos los entornos, pero en el startup es particularmente crítico porque la velocidad a la que se suceden los cambios hace que tengamos muchas oportunidades de fallar en esta gestión, ¿no? Es algo bastante que escucho con mucha frecuencia que me dicen cosas como que trabajar en una startup es como, son como los años de perro, ¿no? Un año en una startup son como 7 años de la vida real, por decirlo así. Esa es una muestra, una forma, una metáfora para hablar de la rapidez con la que las cosas cambian en una startup cuando uno está iterando, probando cosas, pivotando, etcétera. Entonces, eso lo que nos trae son más oportunidades para hacer bien o no hacer bien la gestión del cambio. Entonces, ¿y por qué creo que esto no solo es crítico por el volumen y la frecuencia con la que ocurre, sino también por la importancia que tiene gestionar el cambio en cualquier organización, pero particularmente en una startup? O sea, la gestión del cambio puede ser una gran diferencia, puede marcar una gran diferencia entre un equipo motivado y un equipo desmotivado, entre retener personas claves de tu equipo, de esas que si se van te hacen un roto grandísimo, o pues que se vayan y tener que asumir las consecuencias de eso, ¿no? Y pocas veces he tenido yo conversaciones con founders, con equipos directivos, donde realmente se le dé el valor que tiene a esa gestión del cambio. Entonces, bueno, para ir compartiendo un poco y ya con ejemplos claves, ¿no? Cuando hablo de cambios en una startup, hablo de todo tipo de cambios que afectan a las personas. Por ejemplo, un cambio en el modelo de negocio. Tiene muchísimas ramificaciones en el día a día de las personas, que muchas veces no nos paramos a pensar porque estamos con, digamos, con el foco en conseguir el objetivo que tenemos que conseguir, sea profitability, sea escalar, sea X métricas que he comprometido con el inversor. Entonces, vamos, casi que nos molesta el tener que pensar cómo esto impacta a las personas. Pero un pivotaje importante en el modelo de negocio tiene impacto en los perfiles con los que trabajamos, tiene impacto en las carreras de la gente, tiene impacto en el bienestar de las personas, en el día a día, en cómo van a trabajar. Por ejemplo, me acuerdo, hace muchísimos años, Slack comenzó siendo una empresa que no tenía nada que ver con la herramienta de comunicación, si no me equivoco, estaba más en el ámbito de los videojuegos. Si teníamos allí personas que se habían incorporado a la organización con el afán de hacer una gran carrera en la industria de videojuegos y de repente se encuentran con que cambia completamente el modelo de negocio y ahora es una empresa que se dedica a la comunicación, eso tiene un impacto también para las carreras de las personas. Entonces,
son cambios necesarios. Aquí la respuesta no es evitar el cambio, ni mucho menos, pero es reconocer que pueden ser desestabilizadores, ¿no? Y que pueden tener ramificaciones que impactan la vida de las personas. Por dar un ejemplo concreto, yo no quiero decir nombres de startups, aunque si se van a mi perfil de LinkedIn van a ver que he trabajado en Lingo Kids, en Too Good To Go, en Synthesis Institute, que son tres empresas de diferente tamaño, distintas industrias, nada que ver una con la otra, pero en una de ellas recuerdo que de la noche a la mañana, literalmente en menos de 24 horas, ¿no? Con el comité directivo nos dimos cuenta que la estrategia de marketing no estaba funcionando, no nos iba a llevar a donde tenían que llevarnos y decidimos hacer un vuelco importantísimo y cambiar de la estrategia B2C que llevábamos a una estrategia B2B. El equipo que teníamos lo habíamos montado para una estrategia B2C y al día siguiente, directamente, en margen cortísimo de tiempo, la directora de marketing tiró para adelante y empezó, bueno, gente, a partir de hoy, esto es lo que hay que hacer. Y con un plan muy detallado de qué había que hacer, pero sin explicar por qué estábamos haciendo eso, qué impacto iba a tener en la organización, cómo íbamos a gestionar el impacto que eso tenía para las personas involucradas. Entonces, bueno, lógicamente, como se podrán imaginar, el cambio generó muchísima ansiedad. Algunas de las personas, además hiperespecializadas en B2C, con una carrera larguísima en marketing B2C, pues se resistieron bastante al cambio y en cuestión de meses, dos personas clave de ese equipo, que era un equipo como de unas 10 personas, pues se fueron de la organización, ¿no? No se puede atribuir única y exclusivamente a ese cambio en particular, pero ese cambio, de la manera en la que se gestionó, sin lugar a dudas, pues contribuyó a que esas personas se sintieran disengaged, o sea, desconectadas con la organización, que dejasen de ver como el beneficio de ser parte de ese equipo, de continuar trabajando de la manera que venían trabajando. Entonces, bueno, de nuevo, el tema del cambio no es temerle, ni pararlo, ni frenarlo, sino tener claro cómo podemos gestionarlo de la manera más adecuada para que se convierta en algo virtuoso y no en algo negativo. Este, entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, hay diferentes puntos en los que hay digamos, accionar. Yo lo resumo en tres cosas, ¿no? Comunicación, inclusión en el proceso de cambio y desarrollar de alguna manera la resiliencia del equipo. Ya voy a entrar en cada uno de ellos, ¿no? Pero esas serían como las tres grandes cosas que sería importante enfocarse, ¿no? Si alguien está muy cansado y el cerebro le da para conectarse lo justito, esas tres cosas, comunicación, inclusión y resiliencia, serían como las tres claves para gestionar el cambio de una manera que sea virtuoso para el talento que está siendo afectado por el cambio. ¿A qué me refiero con comunicación? Creo que venimos de culturas un poco paternalistas a veces sobre qué información podemos o no compartir, qué cosas podemos contar y qué cosas no podemos contar, porque muchas veces de manera sesgada, desde mi punto de vista, asumimos que la otra persona, mi equipo, no está preparado, no tiene la madurez para saber todo este contexto o directamente porque queremos mantener algo del poder que nos da retener información. Para mí eso es una perspectiva, digamos, no voy a decir errada, pero que obstaculiza una buena gestión del cambio. La primera cosa que la gente necesita y quiere cuando algo está cambiando a su alrededor es saber por qué. ¿Por qué está pasando esto que está pasando? Y esto es en una startup, en una organización y en la vida misma. Si alguien viene y te dice, tu pareja, oye, lo dejamos, terminamos, ¿qué es la primerísima cosa que se te pasa por la cabeza? ¿Por qué? Porque, o sea, ¿de dónde sale esta decisión? ¿Por qué de repente decides terminar conmigo? O sea, es una necesidad de cualquier ser humano, de cualquier adulto, saber las cosas que le van a afectar, por qué están ocurriendo. Es parte del poder tener algo de control sobre lo que de otra manera realmente no tenemos ningún control. La única cosa que podemos esperar es tener algo de información para entender. Entonces,
en ese modelo o en esa forma de comunicar el cambio, viendo esto como un rango donde en un lado, en un extremo de ese rango está el oscurantismo total, no comparto ningún tipo de información, me quedo todo para mí y no le comunico a la gente el cambio, pero no el por qué, ni qué impacto tiene, ni para qué lo estamos haciendo, ni cómo te va a afectar. Y en el otro extremo está la transparencia radical o extrema. Hay que encontrar un punto, como dicen los americanos, el sweet spot, el punto clave que tenga el mejor balance, yo diría más hacia la transparencia radical, sin excedernos en el compartir información para tampoco generar una sobrecarga, ¿no? Que la gente se sienta sobrepasada por la cantidad de información que tiene. Entonces, en algún punto está ahí la clave más cerca de la transparencia radical de cómo podemos comunicar efectivamente los cambios. Yo, en una de las experiencias que os comenté en el mundo startup, viví una experiencia bastante intensa. Esto, no, voy a tratar de no dar detalles para que no decir así el nombre de la empresa, pero básicamente teníamos un director, el director de la oficina, con unos comportamientos bastante poco éticos e incluso algunos de ellos ilegales, ¿no? Pero era un director súper querido por la inmensa mayoría de la gente, ¿no? Estos comportamientos los sabíamos en el comité directivo y digamos, no había salido como al resto del equipo que esta persona estaba poniendo en riesgo el futuro de la organización y el futuro de algunas personas dentro de la empresa, ¿no? Con sus comportamientos. Era como muy histriónico, muy agradable, un excelente comunicador. Entonces, ahí teníamos un reto porque la organización finalmente decide despedir a esta persona, que era un grandísimo cambio para la inmensa mayoría de la oficina, que había generado una relación muy cercana con él, prácticamente desde que se lanzó el proyecto en España. Y claro, también teníamos que proteger la intimidad de esa persona, porque independientemente de la decisión que se ha tomado, hay información confidencial que no se puede compartir. Entonces no podemos caer en ese caso puntual en la transparencia radical. Había que encontrar un punto intermedio de alguna manera que nos permitiera generar confianza en la gente, que supiera realmente por qué se estaba tomando esta decisión, que ganásemos la credibilidad de que no se sintiera como algo completamente aleatorio, revanchista, ni mucho menos, sino que hubiese algo de lo cual asirse, ¿no? Y que vieran también ese esfuerzo de transparencia. Y lo que hubiera sido en otras organizaciones donde también he estado y donde también han despedido directores, directoras, CEOs, etcétera, y lo había vivido yo como un correo de a partir de tal día, esta persona ha decidido emprender nuevos proyectos, y le deseamos lo mejor, que es como una típica forma en la que muchas organizaciones asumen una noticia como esta, con toda la resistencia que eso genera, sobre todo si es una persona importante dentro de la organización y con buenas relaciones y con impacto positivo en algunas personas. Aquí se vivió muy distinto. Hicimos una videollamada con los directores globales, se conectó toda la organización y se explicó exactamente lo que estaba pasando. Esta persona está saliendo de la organización a través de manera involuntaria por unos comportamientos poco éticos que ponían en riesgo la empresa e incluso la salud de algunas de las personas del equipo. No se dio detalle, no se dijo exactamente qué fue lo que hizo, se mantuvo hasta cierto punto digamos, esa intimidad de la persona, pero se explicó exactamente por qué estaba pasando, porque en ese momento se valoraba que no ser claros con las motivaciones iba a generar algo que es uno de los grandes retos de la gestión del cambio desde mi punto de vista, que es la chismología, ¿no? Cuando la gente no tiene una versión de qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo me afecta, la inventa. Se comunica entre sí, crean sus propias versiones y normalmente esas versiones están alimentadas por los miedos que sentimos las personas ante el cambio, que es un miedo normal, que es parte de cómo nuestro cerebro actúa ante la novedad para protegernos de cosas que no conocemos y que la aplicamos en el trabajo, porque se nos olvida que seguimos siendo animales, solo que estamos metidos en una oficina o en casa o donde sea, pero digamos, seguimos teniendo como ese cerebro animal.
Entonces, esta manera de comunicar con una transparencia que era casi, casi radical, pero no del todo, ayudó en ese momento a que el impacto que podía haber sido semanas de chismes, de conversaciones, de por qué despidieron, seguro fue porque le caía mal esta, ¿no? De especulación, se convirtió en menos de 24 horas de algo muy sencillo, una comunicación. Hubo también un Q&A con preguntas y respuestas en vivo durante esa videollamada, pero también a posteriori de manera anónima, por si acaso alguien no se sentía completamente seguro de levantar la mano en ese espacio y preguntar. Y yo creo que no había pasado ni una semana y la gente estaba completamente enfocada en su trabajo y no se habló más del tema. Digamos, es algo que ocurrió, que tuvo un impacto puntual y avanzamos. Yo creo que eso es uno de los mejores ejemplos de comunicación que yo he experimentado en mi carrera, ¿no? Y que requirió bastante coraje porque, ya os digo, seguro que tendrán experiencias similares, pero en la mayoría de empresas en las que yo he estado, es típico que un caso así te llega al correo de fulano emprendió nuevos proyectos, que ya sabemos que todos que eso es un eufemismo para le invitaron a irse y están tratando de más o menos quedar bien allí, ¿no? Bueno, lo hablo así, lo digo con esta transparencia porque estamos en las Zero Bullshit Talks y no voy a ponerme aquí corporativa de recursos humanos. Todos sabemos que un correo de fulano emprendió nuevos proyectos muy probablemente indica que le han invitado a irse de la organización y que están tratando de tener supuestamente un gesto, ¿no? Entonces, bueno, ese encontrar ese punto donde la comunicación es suficientemente transparente, pero al mismo tiempo protege los detalles que o bien van a superar a la gente porque es demasiado técnico o porque les puede generar mucha ansiedad o porque es demasiada información y no suma, y garantizar que se responde el qué está pasando, por qué está pasando y cómo te va a afectar, es una de las mejores maneras de gestionar el cambio para asegurarnos que tiene el menor impacto posible en las personas, ¿no? Entonces, eso en cuanto a comunicación y luego, por supuesto, pues mantener siempre la puerta abierta a que la gente pueda hacer las preguntas que necesite sobre lo que está pasando. Y cuando digo puerta abierta, no es solamente literalmente mantener la puerta abierta, es garantizar que todos se sienten seguros de entrar. Porque si yo tengo un estilo de comunicación que es agresivo, que castiga los errores, que se hace mofa de las preguntas cuando parecen muy sencillas o cuando piensan que, o cuando es algo que ya se ha preguntado en el pasado y entonces otra vez la misma pregunta. Si yo tengo ese estilo de comunicación con mi equipo, la puerta nunca va a estar abierta. Por más de que yo diga, vengan, pregúntenme, nadie me está haciendo preguntas ya, pero pregúntate por qué no están acercándose a ti. Entonces es abrir la puerta y garantizar que la gente se siente segura de entrar genuinamente decirme sus preocupaciones, decirme qué les está pasando por la cabeza, cómo piensan que les va a afectar el cambio, etcétera. Em, y en el cómo, aquí también un último acentillo, en el cómo creo que aquí también con la misma línea de tratar a las personas como adultos, creo que es importante también que la gente sepa exactamente cómo le va a afectar, ¿no? Y que lo escuchen de los responsables de ese cambio. Ocultar o minimizar o decir no te preocupes, que no es tan grave, que no te va a afectar tanto cuando sabemos de primera mano que sí es un cambio importante, no ayuda tampoco a generar esa credibilidad ni en el cambio ni en ti como líder. Entonces, ahí también es importante que en ese cómo trate, en todos los momentos, pero en ese cómo en particular, tratemos de a la gente como adultos, ¿no? Y les digamos genuinamente, mira, sí, te va a afectar de esta y otra manera. Este cambio de ir de B2C a B2B, pues mira, te va a implicar que te vas a tener que formar rápidamente en cómo tratar con empresas. Si no tienes experiencia previa, vas a tener que ponerte las pilas muy rápido. Contarle también, tenemos recursos para formarte, no tenemos recursos para formarte, te vas a tener que buscar la vida. O sea, creo que tratar a la gente como adulto también les da herramientas para poder navegar ese cambio, porque si no les damos información, si minimizamos el impacto, si tampoco les damos recursos, y los infantilizamos, al final les dejamos indefensos contra el cambio y ahí es donde viene la resistencia y la frustración. La segunda estrategia para gestionar el cambio de manera positiva es, en la medida de lo posible, incluir a las personas en el proceso de cambio, ¿no? Y yo voy a insistir aquí con lo de tratar a la gente como adulto porque creo que
es la raíz de muchos de los problemas que tenemos y es la raíz, sin lugar a dudas, de algunos de los problemas que vengo comentando. Pero en cuanto a los procesos de cambio, una cosa que genera ese sentido de indefensión que a veces sienten las personas y que hace que se resistan al cambio es el no haber sido involucradas de ninguna manera en el proceso de decisión, de diseño, en el plan de contención para ese cambio. Y aquí alguno puede estar pensando, bueno, pero es que a veces hay que ir rápido, no puedo estar incluyendo a todo el mundo, la gente piensa diferente y entonces cómo llegamos a un consenso. La inclusión no tiene que ser necesariamente escuchar a todo el mundo todo el tiempo y tener en cuenta todas sus participaciones. Podemos generar mecanismos de toma de decisiones que involucren a las personas, aunque sea parcialmente, para que les den algún tipo de sensación de control sobre lo que va a impactar su trabajo. Entonces, estableciendo esas reglas del juego y garantizando que hay un proceso de decisión donde, si no siempre, al menos ocasionalmente o para cierto tipo de cambios, les vamos a hacer una consulta como mínimo, que insisto, no es una garantía de que lo que tú me digas como empleado yo lo voy a tener en cuenta. Es simplemente la garantía de que te voy a dejar opinar antes de que te comunique de manera unilateral esto es lo que va a pasar. Toma, lidia con ello, ¿no? Entonces, tener ese mecanismo para una toma de decisiones que de alguna manera me garantice algún tipo de participación es algo sumamente positivo y que reduce muchísimo la resistencia al cambio, mejora mucho las tasas de motivación ante cambios importantes y hace que la gente se sienta valorada y respetada. Que si a mí me lo preguntan a mí, la única cosa en la que tendría que ocuparse cualquier persona que lidere equipos es que la gente con la que trabaja se sienta valorada y respetada. Si son personas talentosas, si saben lo que tienen que hacer, si saben lo que esperas de ellos, la única cosa que tú tienes que enfocarte es en que se sientan valoradas y respetadas. Si consigues eso, muy probablemente vas a tener menores tasas de rotación, más altas tasas de engagement y menos resistencia al cambio. En este respecto, por ejemplo, yo trabajé en una startup que se llama Síntesis Institute, aquí sí puedo dar el ejemplo porque es un ejemplo positivo además, donde tenían una cultura muy, muy interesante de inclusión en cualquier proceso de decisiones y cualquier proceso de cambio. Em, Quizás para mi gusto, excesivamente consultiva, demasiado enfocada en consensuar, y eso también les ralentizaba, que era como mi gran pega, ¿no? Era como fantástica la inclusión, nadie se resistía a los cambios, pero quizás no íbamos tan rápido como nos gustaría. Entonces yo diría que de nuevo en un rango de máxima inclusión y mínima inclusión, ¿no? Donde máxima inclusión es todas las decisiones sobre cualquier cambio son consensuadas, se escuchan todas las voces y hasta que no hay un consenso no avanzamos. Y en el otro extremo, forma de liderazgo dictatorial, donde los cambios se deciden en la cúpula, en el comité directivo, y lo que se traslada es la decisión sin mayor contexto. Aquí creo que estábamos demasiado, para mi gusto, enfocados en una inclusión total y eso nos ralentizaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Cada vez que salíamos de una reunión de comité directivo con las problemáticas o los temas que teníamos que trabajar esa semana, cada uno iba a su equipo, recogía feedback, recogía opiniones, hacía como una especie de sesión de brainstorming y de ahí sacaba todos los inputs, todas las problemáticas, digamos, todos los retos que en ese equipo identificaban para el cambio que se estaba planeando. Y entonces todo eso nos lo llevábamos luego a la siguiente reunión de comité directivo y se tenían en cuenta todas esas opiniones. Y si veíamos que había mucha disparidad, entonces ya convocábamos una disparidad en cuanto a que no había como una decisión consensuada, obvia, entonces convocábamos una reunión de equipo, estamos hablando de unas 40 personas, una reunión completa del equipo y hacíamos un workshop para llegar a una decisión consensuada. Esto podía llevarse a veces hasta un mes, entre que recogíamos la información una semana, la traíamos la siguiente, planificábamos el workshop, llegábamos a consenso, los workshops podían durar 2 horas. Alguno estará ahora mismo agarrándose la cabeza y pensando, ¿esto para tomar una decisión? Bueno, ya os dije, es un extremo, es una forma de incluir a las personas en los cambios que para mí era un poco excesiva, pero en contrapartida conseguía
que la gente se sintiera absoluta y completamente motivada y comprometida con esa organización. Yo en 1 año y 2 meses que estuve allí, no hubo ni una sola salida voluntaria. O sea, lo único que hicimos fue escalar. Nadie se fue del equipo. En otros proyectos, cada 2 meses tenía dos, tres bajas con un tamaño similar, ¿no? Por muchos motivos, por supuesto, pero yo creo que la gestión, la manera en la que se gestionaba el cambio allí era una de esas cosas que hacía que se, digamos, que se valorase muchísimo el trabajo dentro de la organización por lo conectada que se sentía la gente y por lo empoderada que se sentía la gente respecto de de lo que ocurría en la organización. Nadie tenía la sensación de estar completamente ajeno a los cambios que estaban ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería para mí como un ejemplo de extremo quizás de cómo incluir a las personas en un proceso de toma de decisiones para que luego, cuando se implementan los cambios, pues los reciban de una manera mucho más positiva, con menos resistencia y teniendo el menor impacto negativo posible en su experiencia como empleado, ¿no? Hablé de comunicación, hablé de inclusión y voy a ir cerrando con resiliencia, que fue la tercera gran estrategia que os comenté al principio. Les puede ayudar a gestionar de la manera más positiva el cambio para que afecte menos de manera negativa a sus talentos, ¿no? Y cuando hablo de resiliencia, estoy hablando de algo que quizás es lo más olvidado en cualquier organización, pero sobre todo en una startup, que es el desarrollo de habilidades. Las suelen llamar blandas, a mí me gusta llamarlas humanas, ¿no? Habilidades técnicas versus habilidades humanas. Creo que en el mundo startup, sobre todo, me he encontrado que nos enfocamos muchísimo en ser data driven, en ser orientado al detalle, en saber manejar esta y esta otra herramienta, en ser ágiles, bueno, una cantidad de cosas técnicas y rara vez o con mucha menos frecuencia nos preocupamos por temas que son, que tienen que ver con la resiliencia y con las habilidades humanas, como cómo fomentamos la adaptabilidad, cómo fomentamos la gestión emocional en un entorno con tantos cambios que van a la velocidad de la luz prácticamente, donde estamos recibiendo todos la presión de los inversores, porque aunque los fundadores piensen que contienen la inmensa mayoría de las veces, como son humanos y no podría ser de otra manera, contienen una parte, pero el resto cascadea, el resto de la presión cascadea al resto de la organización. Tenemos la presión de los OKRs o de los objetivos o las métricas que nos hayamos plantado, la presión del runway también, del cuánto dinero en cash tenemos para hacer que el proyecto funcione. Bueno, vienen tensiones de diferentes sitios y es en ese momento en el que las habilidades humanas orientadas hacia a conseguir la resiliencia se hacen tan críticas. Y yo diría que la mayoría de ellas tienen que ver con inteligencia emocional. Cómo nos comunicamos, sobre todo cuando estamos tensos, cuando estamos tranquilos, cuando acaba de entrar la ronda, todo es fun and games, todo es alegría, todo es contentura porque estamos bollantes, digamos. ¿Cuánto tiempo nos dura esa alegría? ¿Cuánto tiempo de gracia tenemos hasta que empieza la presión de las métricas, de dar resultados, de cumplir con lo que prometimos para levantar esa ronda? Entonces, es ahí donde empiezan a florecer esos problemas, ¿no? Y es ahí donde la comunicación se empieza a hacer cada vez, a lo mejor, un poco más agresiva, más seca, menos efectiva, donde a lo mejor algo que me dicen me afecta de una manera mucho más intensa porque no reconozco las emociones que estoy experimentando, sino que directamente pues actúo sin conciencia de la tensión que siento, de las dificultades que estoy atravesando. Entonces, todo esto se vuelve como una especie de caldo de cultivo para la desmotivación, para la resistencia al cambio, para el rechazo directamente al cambio. Ya no solo me resisto, sino que lo rechazo activamente, que creo que ese es como el peor escenario, ¿no? Cuando tú como fundador o líder de un equipo sabes que tienes que llegar a un sitio y que para llegar necesitas implementar este cambio y recibes rechazo activo de los miembros del equipo, ¿no? Ya no solo resistencia, sino esa proactividad negativa en resistirse activamente al cambio. Entonces, ¿qué podemos hacer para generar resiliencia a través de esas habilidades humanas?
Bueno, hay infinita cantidad de información, libros, talleres, etcétera, pero lo primero, como líderes de equipo y como fundadores, que a lo mejor podemos estar en esta sesión, es reconocer las emociones que estamos experimentando, reconocer de qué manera impactan mi día a día y mi toma de decisiones, reconocer de qué manera impactan cómo me comunico con la gente de mi equipo para poder gestionarlas de una manera positiva. Entonces, si yo sé que después, justo después de una reunión con inversores, estoy increíblemente tensa y tengo que comentar un cambio, pues a lo mejor pon un poco de espacio entre esa reunión con inversores y el cambio que vas a comunicar. No vayamos por la rapidez de creer que comunicando más rápido vamos a llegar más rápido al objetivo, salir directamente con toda esa tensión a decirle al equipo, venga, all hands, vamos a partir de ahora ya no vamos a ir a B2C, vamos a cambiar la estrategia y vamos a comenzar a ir a organizaciones. Espérate, respíralo, pon un poco de espacio entre esa reunión y la, digamos, y lo que tienes que comunicar también para que le des oportunidad a las emociones de fluir. Entonces, hay muchas otras cosas que se pueden hacer en términos de resiliencia, pero bueno, son temas que podríamos hacer un workshop de cada uno, ¿no? De comunicación, de inclusión, de resiliencia. Lo que me parece interesante es que quizás se queden con esas tres claves como las tres pilares fundamentales de una gestión positiva del cambio, ¿no? Un punto intermedio entre ser, digamos, completamente oscuro en tu comunicación y ser extremadamente transparente, ¿no? Más tirando hacia la transparencia. Un punto intermedio entre incluir al máximo a la gente y darles, digamos, o sea, entre incluir al máximo a la gente, no incluirlas en absoluto, pues encontrar ese punto intermedio donde les da cierto sentido de ownership y de participación en los cambios que le afectan su día a día. Y finalmente, ese desarrollo de esas habilidades humanas que al final van a hacer que tú y tu equipo pues genere esa resiliencia que les va a hacer superar, digamos, todos los cambios, porque van a ser capaces de gestionar sus emociones, porque van a ser capaces de comunicarse de una manera efectiva y no agresiva a pesar de la tensión que están gestionando, porque van a saber implementar técnicas también de autocuidado, especialmente en momentos de alto estrés. Entonces, bueno, eso sería un poco lo que me parece interesante que se puedan quedar de esas tres pilares, ¿no? Y por ir cerrando, que sé que ya estamos en tiempo de preguntas y respuestas, a ver si hay alguna, yo creo que la gestión del cambio no es algo opcional, no es algo que si nos da tiempo, que si no tenemos ninguna otra prioridad, entonces dediquemos un minuto a gestionar el cambio, ¿no? Yo creo que cada vez que tomamos una decisión y que tenemos que comunicar un cambio de procesos, un cambio de estructura, hay que tomarse el tiempo para diseñar, aunque sea una pequeña estrategia basada en esos tres pilares, ¿no? Cómo estamos comunicando, cómo estamos incluyendo a la gente y qué herramientas les estamos dando para experimentar esas emociones y gestionar esas emociones. Este, son fundamentales, son tres pilares fundamentales para que tu equipo se mantenga motivado, se mantenga comprometido y para que te garantices el mayor tiempo de vida útil de esas personas dentro de tu organización y reduzcas las tasas de turnover que muchas veces vienen motivadas por estas pequeñas cosas, estos pequeños cambios mal gestionados que van haciendo mella en su motivación. Entonces, yo creo que, vamos, hice el mejor esfuerzo por condensarlo, pero esas serían como las tres claves para que dentro de, de un contexto de startup puedan gestionar el cambio de la manera más saludable, retener el talento y evitar matar a esos talentos claves que necesitan para tener éxito en el proyecto. Pues muchas gracias, Tabita. Yo creo que está súper bien explicado. Nos quedamos con ganas de mucho más, pero bueno, es verdad que tenemos el tiempo que tenemos, entonces yo os invito a que hagáis preguntas, a que os quitéis el mute, pongáis la cámara, las hagáis por el chat, lo que queráis para poder empezar preguntando. Em, yo creo que una de las cosas que me pasa a mí por lanzar la primera pregunta y luego se empieza a leer en el chat
Es que además el del qué hay que hacer, nos falta un poco el cómo hacerlo, ¿no? Entonces esos espacios de comunicación interna no se suelen generar porque no es muy cultural de las empresas. Entonces no es solo lo que tienes que comunicar, lo que va a pasar, sino buscar las herramientas, la manera de dedicar ese tiempo, ¿no? Y también un poco va unido a eso lo que decíamos, nos fijamos mucho en las métricas y tenemos muy pocas métricas humanas. Si nos fijásemos en las métricas humanas, igual nos asustábamos un poquito antes, ¿no? Porque al final ¿cómo vamos a escalar sin el talento necesario para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, para que nos des dos pinceladas, porque sé que no hay mucho tiempo para más, pero de buenos ejemplos de métricas humanas o buenos ejemplos de generar espacios internos para que estos temas se puedan hablar. Pues yo creo que aquí una cosa clave que no requiere demasiado tiempo de la comunicación es mantener una gestión de la comunicación documentada y transparente, ¿no? En esta organización Síntesis donde estuve trabajando, toda la agenda y los takeaways de todo lo que hablábamos en el comité directivo era público en un Notion. Cualquiera que quería enterarse de qué habíamos hablado podía ir allí y ver la agenda. Nosotros teníamos, por supuesto, un mínimo nivel de control por si acaso algo se salía de manos o se decía algo que luego considerábamos era muy crítico y entonces había un curado de lo que era el documento final. Un ejercicio de extrema transparencia sería grabar la reunión y compartirla. Yo no haría eso, pero bueno, es otra manera de asumirlo. Entonces, digamos, documentar, por ejemplo, esos procesos de decisiones, esas agendas del comité directivo o del grupo de middle manager, si es que tienen una organización tan grande, una scale-up tan grande que ya tienes diferentes niveles de liderazgo, yo creo que es una buena manera de no necesitar crear mecanismos específicos para comunicar, sino hacer disponible la información casi en vivo como se va produciendo, ¿no? Entonces esa es desde luego una manera que además a mí me gusta mucho porque asegura una relativa consistencia. Siempre hay alguien ahí mirando que el mensaje que se está mandando en cada reunión, en cada sitio, sea consistente. Otra cosa que también es muy útil, aunque soy un poco menos fan, ahora os digo por qué, es enfatizar que gran parte del trabajo del líder es mantener esa comunicación con su equipo, ¿no? Y dar esa responsabilidad explícita a cada líder con ciertos lineamientos de qué es lo que necesitamos que comuniques a tu equipo y cómo. ¿Por qué me gusta un poco menos? Porque aquí tienes que garantizar que tienes un equipo de liderazgo consistente y sólido para que no haya, digamos, maneras uneven o diferenciadas de manejar la información. En síntesis, que era fantástico por muchos sentidos, otro en el que no era tan fantástico era que cuando había que comunicar cambios internamente alguna situación, muchas veces había equipos que manejaban mucho más detalle que otros, que se mantenían como un poco más ocultos ante ciertas informaciones que no eran parte del proceso de decisión conjunta, que no estaban en los comités directivos, ¿no? Se nos escapaba algún detalle que luego lo tenía que manejar el director o la directora y pues nos dábamos cuenta que a lo mejor el equipo de producto tenía muchísima más información que la que tenía el equipo de marketing. Y esto no solo les ayuda a gestionar el cambio, ojo, es que también tener esa comunicación les ayuda a hacer mejor su trabajo, porque cuando yo sé a qué tengo que apuntar, a dónde tengo que ir, si yo sé, por ejemplo, esta es la típica cosa que en muchas startups me encuentro en cuanto a manejo de comunicación, que se hace bastante mal. Muchísima gente se sorprende cuando de repente dicen, la organización está terrible, nos quedan 3 meses de runway, si algo no cambia ya, vamos a tener que cerrar. O sea, esto lo he visto, pero con muchísima frecuencia. Digo, esto no le debería sorprender a nadie porque la gente tendría que saber, hacía muchísimo tiempo, cuál era la situación financiera de la organización, porque de qué otra manera tú vas a apretar la tuerca en tu pequeña parcela de la startup o a saber qué se requiere de ti si ni siquiera sabes que no hay dinero. Esta fue una de las cosas que, por ejemplo, hablando otra vez de síntesis, no gestionamos demasiado bien by the way, acabó en bancarrota el proyecto. También aquí compartiendo, como decíamos, cero bullshit talk. La información financiera, supuestamente porque estaba mal documentada, estaban haciendo un cambio de plataforma, etcétera, los tres fundadores la mantuvieron bastante oculta. ¿Y eso en qué derivó? Cada equipo estaba gastando
vamos, como si tuviésemos una fuente infinita de dinero. Y cuando nos hacían algún tipo de pushback no se entendía porque no conocíamos con detalle la situación financiera, porque supuestamente había temas de la documentación que no estaban claros. Bueno, cuando por fin tuvimos un dashboard, 4 meses después de que yo entré, dije, madre mía, o sea, ojalá retroceder el tiempo a cuando me incorporé a esta organización, porque no hubiese contratado a la mitad de la gente que contraté, no hubiese gastado en esta plataforma, en este curso, en esta formación. Entonces, no es solo un tema de cómo gestionar el cambio, lo que ayuda a la comunicación, es también cómo ayudas a que la gente te ayude a tener éxito en tu proyecto, teniendo esa comunicación transparente. No sé si respondí a tu pregunta, Rocío, porque empecé aquí a conectar con experiencias propias Ah, y... sí, 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 está fenomenal. La verdad es que además lo explicas muy clarito. Mira, tenemos también una pregunta de Ricardo que la lanza por chat y después si alguno queréis preguntar, feel free, ¿eh? Ricardo, te quería preguntar qué recomiendas tú para medir el nivel de resiliencia de un equipo, para saber si falta ayudar más, cambiar la comunicación, cómo medirlo. Ujú. Pues aquí, hasta donde yo sé, no hay desarrollado una métrica como tal que se llame resiliencia, al menos no es una práctica común en el área de talento. Lo que sí es una práctica común es medir compromiso organizacional o engagement, y medir también bienestar. Y yo creo que la combinación de esas dos métricas es una buena manera de saber qué tan resiliente es tu equipo, ¿no? Un equipo con un alto nivel de engagement y con un alto nivel de bienestar es un equipo resiliente. Un equipo que tiene bajo nivel de uno o del otro es un equipo con menos resiliencia hacia el cambio y hacia la transformación. Y bienestar en cada organización es diferente, pero en líneas generales tiene diferentes componentes, ¿no? Bienestar tiene el componente monetario, por ejemplo, que la gente se sienta adecuadamente remunerada. Bienestar tiene un componente de carga laboral, que la gente tenga suficiente carga laboral, no demasiado poca, porque entonces nos aburrimos y perdemos sentido, y esto también es una realidad. Ninguna persona en un estado normal de compromiso quiere trabajar de menos porque se siente inútil, pero tampoco trabajar demasiado como para que ya se vuelva inmanejable. Eso también habla del bienestar, que puedan construir relaciones, digamos, de valor con las personas de la organización. Bueno, hay todo un framework de los pilares del bienestar, son 7 u 8, y van desde el monetario hasta eso, ¿no? Bienestar físico, bienestar mental. Entonces, una organización, cuando mide el bienestar, si lo mide con base en estos 7 pilares, puede luego tomar decisiones. Por ejemplo, en una organización a la que estuve asesorando, el bienestar financiero, esto es en Estados Unidos, ¿no? Que tienen un lío porque las pensiones son privadas y el healthcare es privado, entonces el dinero es una preocupación altísima para la mayoría de las personas allí, sobre todo para las generaciones más jóvenes que tienen préstamos estudiantiles. Bueno, era una preocupación muy grande. ¿Qué empezó a hacer la organización? Empezó a ofrecerles formación en gestión de finanzas privadas. Eso no tenía absolutamente nada que ver con lo que era el core del negocio, en absoluto, pero darles ese beneficio que tenía un coste bastante bajo ayudó muchísimo a que las personas empezaran a sentir menos ansiedad por su situación financiera, porque se sentían más empoderados con las herramientas que les estaban dando, ¿no? Era una formación como tipo e-learning, que además incluía coaching financiero y demás. Entonces, esa es una manera. Y luego para engagement hay bastantes y distintos frameworks establecidos, pero normalmente pues se miden también diferentes indicadores. Puede ir desde lo más sencillo, del 1 al 10, que tan probable es que recomiendes la organización a otras personas, que sería como la manera más básica, menos enriquecida, pero también interesante de saber, ¿no? Como una suerte de NPS, hasta ir a por un framework tipo Great Place to Work, que es una organización que tiene años desarrollando un marco metodológico para medir el engagement con un montón de indicadores y una encuesta de, no sé si son unas 88 preguntas que pues te dan un diagnóstico bastante accurate, bastante preciso de cómo es el compromiso organizacional en tu equipo. Entonces, en ese rango encontrar cuál es el más adecuado, tanto para el bienestar como para el compromiso, cuál te puedes permitir a nivel de recursos, pero empezar a medir algo en ese sentido yo creo que sería lo que te da la visión de resiliencia en este caso. Fenomenal.
Tenemos un par de preguntas más por chat. Adolfo ha levantado la mano. No sé si alguno queréis también intervenir. Entonces, como tenemos poquito tiempo, si queréis, yo lanzo las dos que tenemos en el chat y luego le damos paso a Adolfo si falta alguien que lo diga o que levante la mano y lo agendamos, ¿vale? Estas son bastante concretas, o sea que yo creo que si nos quedan 10 minutos más o menos vamos a poder resolver. Carlos pregunta, ¿cómo ves la estrategia de darle acciones a los empleados para mantenerlos motivados y retenerlos? Excelente pregunta. A ver, como estamos en la Zero Bullshit Talk, voy a hablar aquí con total transparencia. Creo que quienes más valoran las acciones son los fundadores de la organización. La gente, según en qué momento del proyecto se une, puede que lo valore más o lo valore menos, pero yo diría que a partir del 2020 yo escucho con mayor frecuencia discursos un poco más cínicos sobre el valor de las acciones, no más de, son tickets de lotería. Es verdad que hubo una época que yo llamaría de oro probablemente, donde tú conocías a alguien que había hecho exit y se había embolsillado 100.000, 80.000, 150.000 en acciones. Yo conocí ese tipo de personas, pero cada vez son menos los ejemplos. Entonces creo que han perdido un poco de valor en cuanto a mantener a la gente motivada y yo creo que la clave ahora sería la flexibilidad. Yo creo que esa es la nueva moneda de intercambio. Creo que la gente quiere flexibilidad para poder diseñar vidas con las que se sientan más satisfechos. Fenomenal. Te lanzo la que ha preguntado Patricia, que le queda muy clara toda la parte que has hablado de transparencia, pero te pregunta de qué manera se puede brindar apoyo emocional al equipo y bajo qué figura con estos ritmos tan caóticos. Esa es una excelente pregunta. A ver, aquí la solución a la que muchas startups están recurriendo y que ha creado toda una industria a su vez de startups, ¿no? Y como la endogamia, es ofrecer apoyo externo, ¿no? Una típica plataforma que hay un montón para que te ofrezcan o un terapeuta o un coach o hablar con alguien para que te ayude a gestionar lo que te está pasando, ¿no? A falta de tiempo interno para gestionar esas inquietudes, pues te tercerizan, ¿no? Y te dicen, mira, tienes 2 horas de terapia al mes para que las uses cuando necesites hablar con alguien. Esa es una manera de gestionarlo, tiene resultados, no son ideales, pero ayuda. Yo creo que aquí balancear el corto plazo con el largo plazo es el reto que tenemos, ¿no? Si nosotros pensamos a corto plazo, entonces ayudar a la gente a sentirse apoyada emocionalmente no tiene ningún sentido, pero si pensamos en el largo plazo y pensamos en que esa misma persona esperamos que nos acompañe los próximos 2, 3, 4 años, entonces se va a volver tan crítico como una métrica, ¿no? Siempre que pensemos en retener a alguien, pensemos no solamente en lo que nos cuesta buscar a un perfil para reemplazarlo, es también lo que nos cuesta entrenar a esa persona para que empiece a funcionar, es lo que nos cuesta que esa persona entienda el contexto de nuestra industria. O sea, el coste, la verdad es que es altísimo el de reemplazar a una persona. Entonces, dedicarle algo de apoyo emocional, de tiempo para digamos, para tener esa comunicación abierta con nosotros, yo creo que es una muy buena inversión. ¿Pueden también tercerizarlo en recursos humanos? Pueden, pero el papel de recursos humanos es muy limitado porque la mayoría de mis problemas suelen estar muy relacionados con lo que me está pasando en mi área en negocio y la persona de recursos humanos muchas veces ni se entera de qué está pasando en el equipo, entonces es limitado, pero bueno, esa también es otra manera, ¿no? Al menos es un oído que está ahí abierto vamos, a mí sí me pagasen todas las horas de escucha que he puesto ahí las orejas para alguien que hace esto con fulano, mi jefe me hizo esto, sería millonaria, probablemente. Qué bueno. Pues yo creo que solo queda Adolfo como última pregunta, salvo que alguien más levante la mano. Así que Adolfo, cuando quieras, Buenas, adelante. buenas tardes a todos. ¿Se me oye bien, Rocío? Se Sí, te oye perfecto. Sí. Tabita, un millón de gracias. Es un lujazo poder oír y escuchar todo lo que nos has dicho. Hay mucha materia que pensar, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, después de varias experiencias en startups y años ahí luchando en esos ritmos caóticos que dice Patricia, ¿no? En su pregunta. Está claro que la comunicación, la inclusión y la resiliencia son tres estrategias que los directivos, CEOs, owners, founders o como nos queramos llamar, tenemos que aplicar para con terceros, ¿no?
Pero yo en mi experiencia creo que la clave está en lo que uno tiene que aplicar primeramente consigo mismo, ¿no? En función de lo que tú te apliques contigo mismo, luego podrás, de una manera más fehaciente y más confiada, generar en los demás o no, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué nos dices con respecto a las sensaciones que el founder, owner, CEO, directivo, C-level, las sensaciones que tiene en cuanto a la prisa y en cuanto a la frustración? ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo gestionar eso? Porque en mi experiencia son, creo que las dos principales causas de la generación de malestar en los equipos, por lo menos tal y como yo lo he vivido. Qué buena pregunta, Adolfo, muchas gracias. Bueno, yo no he fundado una startup, pero sí es verdad que tengo ya algo de recorrido como autónoma, entonces creo que puedo empatizar con esa sensación a veces de prisa que tengo por completar cosas y la ansiedad generalizada, ¿no? De llego o no llego, tengo este cliente que está esperando algo de mí, etcétera. Pero claro, en ese sentido hay un gran trecho entre lo que yo he podido experimentar y lo que puede experimentar alguien de quien además dependen 50 familias o 100 familias o las que sean, ¿no? Me puedo imaginar que la tensión y la presión que pueden llegar a sentir es altísima. A mí lo que me sirve es ir a terapia. De la misma manera que muchos founders comparten, me despierto a las 4 de la mañana, salgo y corro, leo las noticias, ¿no? Se preocupan por su salud física, por estar informados, etcétera. Yo creo que la salud mental tiene que ser una prioridad adicional. Y esos son hábitos. Y esos hábitos los podemos ir desarrollando cuando entablamos una relación con un terapeuta que nos ayuda a reflexionar y vernos con perspectiva, vernos desde fuera, porque el problema de las emociones y de todo lo que experimentamos en nuestro interior es que no lo vemos. La gordura la vemos, está en el cuerpo, decimos, me puse gordo, me tengo que poner a dieta. Estupendo. Pero ¿cómo sé si me estoy endureciendo, si estoy tratando a la gente con más agresividad? Si no tengo gente de confianza, que esta puede ser otra muy buena estrategia, gente de confianza a mi alrededor, muy transparente, que me lo diga y que me ayude a mantenerme como en ese realness, en esa realidad, necesito una perspectiva y para mí eso me lo ha dado mucho el tener un terapeuta de confianza con el que pelotear ideas. No hace falta tener un problema grave de ansiedad, de depresión o de resistencia al cambio, ni mucho menos para consultarse con un terapeuta, igual que no hace falta, o de hecho es contraproducente esperar ir al gimnasio ya cuando uno tiene un problema de sobrepeso. Lo suyo sería ir para hacer mantenimiento. Pues esa sería como mi recomendación a nivel mental, ¿no? Como todos esos son problemas de salud mental los que has comentado, yo creo que hay que hacer mantenimiento, no hay que ir solamente cuando ya tenemos un problema grande, donde la ansiedad nos está carcomiendo y la estamos traspasando a todo el equipo, sino ir haciendo mantenimiento. Fenomenal, Paquita. Pues muchísimas gracias por tu presentación, por explicarlo también. Muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a la charla, porque la verdad es que le ponemos mucho cariño en la organización y nos ilusiona mucho que os interese y que participéis de esta manera. Y lo único que deciros para cerrar es que si queréis os invito a que entréis en la web donde está el programa de gestión de talento para Scale Up, que es donde viene pues parte de lo que ha comentado Tabita y muchas cosas más que se darán para que podáis cotillear y ver que realmente hay muchas cosas en las que prepararse antes de que llegue el gran momento. Así que os animo a que lo hagáis y que sepáis que Tabita sería vuestra profe en alguna de las materias, así que igual de lujo que tenemos hoy de charla la tendríamos en el momento de la formación. Gracias a todos y que sepáis que cada martes hacemos una, os invitamos a seguir asistiendo y participando. Muchísimas gracias a todos.